nombre es Yulisa Hernández, soy del grupo 2 de Anatomía de la licenciatura en Enfermería en la Universidad de Sonora. Nosotras vamos a hablar sobre la anatomía, la histología y el desarrollo de los riñones. Anatomía interna de los riñones. Un corte frontal del riñón muestra dos distintas áreas. Un área superficial de color rojo claro, llamada corteza renal, de color pardo rojizo, es la médula renal. La médula renal está compuesta de entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base de cada pirámide se dirige hacia la corteza renal y su vértice, llamada papila renal, que se orienta hacia el hilo. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. Se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Estas posiciones de la corteza renal que se extienden entre las pirámides renales se denominan columnas renales. Un lóbulo renal consta de una pirámide renal, la región subyacente a la corteza y la mitad de cada columna renal adyacente. Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parenquimia o porción funcional del riñón. Dentro del parenquimia se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas que son las nefronas. El filtrado que se forma en las nefronas drena en conductos papilares grandes. Los conductos papilares desembocan en estructuras en forma de copa llamadas cálices mayores y cálices menores. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores y 2 o 3 cálices mayores. Un cáliz menor recibe la orina en los conductos papilares de una papila renal y la envía a un cáliz mayor. Una vez que ingresa el filtrado, los cálices se convierten en orina porque experimentan más reabsorción. Ya que el epitelio simple de la nefrona, los conductos se convierten en el epitelio de las transiciones de los cálices. A partir de los cálices mayores, la orina drena en una cavidad más grande, denominada pelvis renal. Luego, a través del uréter hacia la vejiga. El hilio desemboca en una cavidad dentro del riñón, que se denomina seno renal, y que contiene parte de la pelvis, los cálices y las ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. El tejido adiposo ayuda a estabilizar la porción de las estructuras en el seno renal. Hola, soy Romina Cancio y yo les voy a hablar sobre la anatomía externa de los riñones. El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, entre 5 y 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, es decir, el tamaño aproximado de una barra de jabón de tocador, y pesa entre 135 y 150 gramos. El borde medial cóncavo de cada riñón se orienta hacia la columna vertebral. Cerca del centro de este borde cóncavo hay una escotadura llamada hilio renal, a través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido. La capa más profunda o cápsula renal es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular, que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La capa intermedia o cápsula adiposa es una masa de tejido adiposo que se rodea de la cápsula renal. También protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio. Dentro de la cavidad abdominal, la capa superficial o fascia renal es otra capa delgada de tejido conectivo denso y regular que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. En la superficie anterior de los riñones, la fascia renal es profunda con respecto al peritoneo. Mi nombre es Ana Silvia Urias y yo les voy a hablar acerca de la inervación e irrigación de los riñones. Comenzaremos hablando de la inervación. Esta corre en ambos riñones a través de los nervios renales. Estos se producen en el ganglio celíaco. El ganglio celíaco es una estructura nerviosa que forma parte del sistema nervioso autónomo simpático. Esta se encuentra sobre la arteria aorta abdominal y a los lados del tronco arterial celíaco. Estos nervios renales forman el plexo renal,
que penetra en los riñones junto con las arterias renales. Estos se acompañan y ayuda a que el flujo sanguíneo renal se regule. La irrigación de los riñones es muy abundante dependiendo del peso que estos tengan, y esto se debe a la función que realizan de depurar la sangre. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal y ambas aseguran el aporte de sangre, que es aproximadamente 1200 mililitros por minuto. A través de las venas renales derecha e izquierda se produce el retorno venoso, el cual drena en la vena cava inferior, y esto desemboca en el corazón. Buenas tardes, yo soy Karina Ruiz y les voy a hablar sobre las nefronas. Pues las nefronas son las unidades funcionales de cada riñón y estas constan de dos partes: el corpúsculo renal, que es donde se filtra el plasma sanguíneo, y el túbulo renal, que es hacia donde pasa este líquido filtrado. El corpúsculo renal tiene dos componentes, un glomérulo y una cápsula glomerular. Esta última es una bolsa en forma de copa que rodea los capilares peritubulares. Como mencioné antes, el plasma es filtrado en el corpúsculo renal, pues específicamente en la cápsula. Después el líquido filtrado pasa hacia el túbulo renal, que está dividido en tres sectores principales: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, siendo el asa de Henle la que conecta a ambos túbulos. Aproximadamente entre el 80 y 85% de las nefronas son nefronas corticales, mientras que el otro 15 y 20% son yuxtamedulares. La diferencia es en que las nefronas corticales, el corpúsculo renal está en el exterior de la corteza renal, el asa de Henle es corta y la irrigación viene de los capilares peritubulares. Y en las yuxtamedulares el corpúsculo está en lo más profundo de la corteza, la asa de Henle es larga y su irrigación viene de capilares peritubulares y también de los vasos rectos. Las nefronas tienen características histológicas distintivas que reflejan su función específica. Primero, la cápsula de Bowman. Esta está compuesta por células epiteliales pavimentosas simples llamadas podocitos. Los podocitos rodean la capa simple de las células endoteliales de los capilares glomerulares y forman la pared de la cápsula glomerular. Primero el líquido filtrado entra en estos capilares y después entra al espacio celular. Después de la cápsula tenemos al túbulo renal y el colector. El túbulo proximal está formado por un epitelio cúbico simple con microvellosidades que forman un borde en cepillo. Las ramas delgadas del asa de Henle están formadas por un epitelio pavimentoso simple, mientras que la porción gruesa de este está formada por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Por último está el túbulo distal, que presenta dos tipos celulares diferentes: las células principales, que son las receptoras de hormona ADH y aldosterona, y las células intercaladas, que son las que participan en el pH sanguíneo. Para terminar con el tema, está el dato de que el número de las nefronas van a ser constantes desde que una persona nace y que el aumento en los riñones se debe al crecimiento de estas. Si las nefronas se dañan o se presenta alguna enfermedad, ya no van a formarse nefronas nuevas. Por mi parte es todo, gracias. Hola, mi nombre es Michelle Barraza y yo les voy a explicar sobre lo que es la histología de las nefronas y el túbulo colector. La pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos está compuesto por una capa simple de células epiteliales. Sin embargo, cada parte tiene características histológicas distintivas que reflejan sus funciones específicas. El orden de esto se describe conforme el líquido fluye a través de ellas. Primero está la cápsula glomerular, el túbulo renal y el túbulo colector. El número de nefronas permanece constante desde el nacimiento. Si se presenta cualquier aumento de tamaño en los riñones, esto se debe al crecimiento de las nefronas. Y también si se experimenta alguna enfermedad en las nefronas, no se forman nuevas. En cada nefrona, la porción final de la rama ascendente del asa de Henle contacta con la arteriola aferente, que esta es la que nutre ese corpúsculo renal. Como las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, también se les conoce como mácula densa. A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola aferente contienen fibras musculares lisas modificadas denominadas células
glomerulares, tanto para la hormona antidiurética como para la aldosterona. Y el segundo tipo de célula que se presenta en menor número es las células intercaladas, que participan en la hemostasis del pH sanguíneo. Mi nombre es Alexia Munguía y voy a hablarles del desarrollo del aparato urinario. A partir de la tercera semana del desarrollo fetal, una porción del mesodermo a lo largo de la cara posterior del embrión, el mesodermo intermedio se diferencia en los riñones. El mesodermo intermedio se localiza en un par de elevaciones llamadas crestas urogenitales. 3 paredes de los riñones se forman de manera sucesiva dentro del mesodermo intermedio: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Solo el último par persiste para la formación de riñones funcionales en el recién nacido. El primer riñón que aparece es el pronefros. Este es el más superior a los 3 y tiene un conducto pronéfrico asociado. Este conducto finaliza en la cloaca, que es la porción terminal expandida del intestino posterior, y funciona como una desembocadura común de los conductos urinarios, digestivos y reproductivos. El pronefros comienza a involucionar durante la 4ª semana y desaparece por completo en la 6ª semana. El segundo riñón en aparecer es el mesonefros. Este viene a reemplazar al pronefros. La porción remanente del conducto pronéfrico que conecta con el mesonefros se convierte en el conducto mesonéfrico. El mesonefros comienzan a involucionar hacia la 6ª semana y ya en la 8ª semana ya casi desapareció. Hacia la 5ª semana, el esbozo ureteral se desarrolla a partir de la porción distal del conducto mesonéfrico, cerca de la cloaca. El metanefros, o último riñón en aparecer, surge a partir del esbozo ureteral y el mesodermo metanéfrico. El esbozo ureteral forma los túbulos colectores, los cálices, la pelvis renal y el uréter. El mesodermo metanéfrico forma los nefronas de los riñones. En el tercer mes, los riñones fetales comienzan a excretar orina hacia el líquido amniótico. Así que en efecto la orina fetal contribuye a la mayor parte del líquido amniótico. Durante el desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital, donde desembocan los conductos urinarios, y el genital, y el recto, que continúa el conducto anal. La vejiga se desarrolla a partir del seno urogenital. En las mujeres, la uretra se forma como resultado del alargamiento del conducto corto, que se extiende desde la vejiga hasta el seno urogenital. En los hombres es más larga y compleja, pero también procede del seno urogenital. Los riñones metanéfricos se forman en la pelvis, pero ascienden a su posición definitiva en el abdomen. Cuando lo hacen, reciben los vasos sanguíneos renales. A pesar de que los vasos sanguíneos inferiores suelen degenerarse cuando aparecen los superiores, a veces no lo hacen, y en consecuencia en algunos individuos, cerca del 30%, hay vasos sanguíneos renales. En un trastorno llamado gerencia renal unilateral solamente se desarrolla un riñón, esto debido a la ausencia del esbozo ureteral. Esta alteración se produce en 1 de cada 1000 recién nacidos y suele afectar más a hombres que a mujeres. Otras malformaciones renales que suelen generarse durante el desarrollo son riñones mal rotados, riñón ectópico, o sea que puede uno o ambos riñones suelen estar en un sitio anormal, y un riñón en herradura, que es una fusión de 2 riñones en general por su cara inferior para formar un solo riñón en forma de U. Y bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.